Ya estamos acá con nuestro entrevistado, a quien yo le venía insistiendo personalmente, para que venga Enrique Avogadro, ex ministro de Cultura de la ciudad y otro montón de cosas que hizo en la cultura, tanto a nivel nacional como de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido. Gracias por la invitación y no insististe tanto. Tengo niñas pequeñas en casa, sí, entonces sí. La agenda nocturna siempre hay que administrarla. Y además, hace stream el compañero. Un stream más. Uno más. Sí. Al fondo del lugar, corriéndose que al fondo del lugar. ¿Qué es Arte en Marte que me interesa? Arte en Marte es un programa que forma parte de Picnic Extraterrestre y Picnic es un canal de streaming que está emitiendo, ya no me acuerdo desde cuándo, estoy medio mareado desde cuándo arrancamos, pero lo interesante de la propuesta es que está toda dedicada a la cultura, con el lenguaje del stream, pero buscando al mismo tiempo que haya un espacio en el cual se hable en cada programa de cultura. Tiene programas diarios y tiene figuras interesantísimas porque es una mezcla de personajes del mundo de la cultura. Abre la semana Moria, ni más ni menos que Moria, con un programa que se llama Nave Nodriza, que tiene tiene dos cosas, un monólogo increíble de ella en formato... Qué mujer, boludo. Sí, es tremendo. Es tremenda. Y después entrevistas que hace solo ella, las puede hacer como las hace, como dice, con lengua karateca. Los martes hay un programa de música muy, muy interesante, con Sergio Reutemann, con Jimé Gonic y con Sofía Gala, que es una melómana extraordinaria y es un programa muy, muy interesante. Después hay un programa que se vincula más al cine y a las escénicas. Nosotros estamos los días miércoles de 6 a 8 con Paula Vázquez, colega, amiga. Ella es escritora y también librera, tiene una librería en Barcelona y fue además funcionaria en el gobierno anterior a nivel nacional. Fue directora de Asuntos Culturales de Cancillería. Bien. Entonces nos encontramos ahí. El primer nombre que habíamos barajado para el programa era Expedientes X o X por los ex funcionarios, pero era un chiste demasiado boludo y nadie lo iba a entender. Lo iban a entender ustedes. Sí, igual hay veces que esas boludeces que son ultra internas terminan garpando. Sí, pero la verdad es que uno cree también, es interesante como ese pasaje del tiempo, ¿no? Detrás de... Porque la verdad es que uno sigue siendo y en realidad ya no te definís por lo que fuiste, sino por lo que vas a hacer. El programa es un magazine cultural con mucho peso en la literatura, porque como en el resto de la programación no hay tanto, en el nuestro entrevistamos escritores. Hay también un segmento muy divertido de Bermú con música en vivo, donde viene algún artista y, no sé, estuvo Hilda Lizarazu. Bien. Y Kevin Johansen, Lucy Patané la semana pasada, yo no estaba porque estaba en un viaje, pero está buenísimo. Y para mí es una oportunidad también de probar otros formatos. Siempre fui una persona curiosa por la comunicación. Tuve Twitter cuando recién empezaba. Soy más grande. Y sobreviviste bien. Soy más grande que ustedes, soy de la época de los blogs. Tuve blog, .blogspot, con lo cual siempre me interesó hacerlo. Y en esta etapa de mi vida donde yo terminé la gestión en diciembre y apagué todo 5 meses. Estuvo buenísimo apagar las redes, desentenderme por completo del avatar que uno construye. Volví 5 meses más tarde porque sentí que había un propósito en seguir conectado, porque lo hago siempre en mi día a día con el mundo de la cultura, de las industrias culturales y creativas, y dije, bueno, prendo Instagram, apareció esta propuesta para conducir. Tengo también un programa de entrevistas mío en YouTube, re orgánico, empezando de cero, 100 suscriptores en YouTube, pero... Marcha. Sí, y hago un newsletter que sale los viernes, todo en función también de pensar que yo me siento como vocero de una muy buena noticia, que es la potencia gigante que tiene el mundo de la cultura, de las industrias culturales y creativas, que lo menciono porque además del valor simbólico, la cultura genera mucho trabajo y eso a veces se pierde en estas discusiones por eso actuales. te invitábamos y venía pensando que la primera pregunta, no porque sea algo que a mí me obsesiona, sino porque entiendo que es parte de la discusión, esta media macro nueva en la que estamos, es si a partir de tu experiencia crees que se puede hacer cultura de calidad, popular. Cuando digo popular, no digo populista, sino que digo que todas las personas tengan algún tipo de acceso a la cultura. Si eso se puede hacer sin apoyo, sin intervención del Estado. La respuesta rápida es no. Para mí hay un rol clave del Estado en la promoción de las políticas culturales, que no quiere decir que tenga que ser el único actor.
Buenos Aires, por ejemplo, tiene una cultura independiente fenomenal. Hay más de 500 espacios culturales independientes. Hicimos por ahora el único estudio que existe sobre el sector y trabajamos mucho. Fue un eje de la gestión con una ley de espacios culturales independientes para solucionar todo un problema que se arrastraba desde Cromañón, de clausuras, de la dificultad de administrar un espacio independiente. Y lo cierto es que el Estado es central en garantizar la salud de todo un gran ecosistema, incluyendo también una cultura privada que está bueno que exista. Cuando uno va por calle Corrientes y ve todos esos teatros que hoy están sosteniendo a mucha gente que por ahí estaba en la ficción y en la ficción no están. No están más. También el impacto económico que tiene. Entonces, para mí hay que tener una mirada sistémica entendiendo que no es que es accidental. O sea, todo este gran magma cultural que es la ciudad de Buenos Aires, en este caso, existe porque hay un entramado que está interconectado. Y ahí está la cultura oficial, la cultura pública. Es clave también tener espacios públicos relevantes, vitales, digamos, que provoquen la conversación y que generen parte de esa circulación. Y después un Estado que sea inteligente y que esté presente donde tiene que estar, sobre todo en buscar ampliar el acceso a la cultura. A mí no me gusta hablar de lo que hicimos, pero por ahí por la pregunta, mencionar un programa que para mí es como, si me tenés que decir, bueno, ¿cuál es el programa por el cual estás más orgulloso estos 6 años? Nosotros lanzamos el Pase Cultural, que es una tarjeta que tienen todos los chicos y chicas de la escuela pública secundaria, y en esa tarjeta tienen plata. Y esa plata solamente la pueden usar en cultura, en lo que quieran. Pueden comprarse un libro, ir al cine, un recital, al teatro. Y la verdad es que fue el impacto que tiene y tuvo fue fenomenal, y demostró además, porque quienes más lo usan están en los barrios de menos ingresos, que efectivamente también es una cuestión de ingreso. Y cuando uno piensa la cultura, ¿cómo te incorporás de alguna manera? Y en la familia, en la escuela, digamos, si vos no tenés esos espacios de socialización en la cultura, ya arrancás con una desventaja, claro, si querés. Entonces, hay un derecho a la cultura que para mí va pegado al derecho a la ciudad. Vos navegás esta ciudad tan rica en términos culturales si tenés las herramientas para hacerlo. Si vos nunca entraste a un museo, no sabés ni qué ponerte para entrar, te da vergüenza. Si nunca estuviste en la oscuridad de una sala de teatro, vas a estar incómodo, incómoda cuando están los actores en escena tan cerca tuyo. O sea, hay un montón de cosas que por ahí damos por sentado porque somos clase media y nos llevaron de chiquitos y tenemos libros en casa, que hacen, para mí, a esa fortaleza histórica que lamentablemente se pierde con el incremento de la pobreza y la desigualdad, que es una clase media sólida, robusta, donde en su cultura encuentra un orgullo que no es un orgullo chauvinista de lo otro le tengo miedo, sino todo lo contrario. La cultura es justamente un antídoto para tener curiosidad, para mirar a lo distinto con interés y no como qué miedo, o me vienen a sacar el trabajo, o es diferente, ¿qué me va a hacer? No, todo lo contrario. Y ese sector que no es la cultura pública, que en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, independientemente de la posición política que uno puede tener, hay muchos centros con muchas propuestas muy interesantes. No sé, yo vivo siendo Centro Cultural San Martín, por nombrar solo uno y no es el único, digo. Y la cultura más mainstream, que vos decías, los megateatros, que tienen las grandes puestas, con los grandes nombres, que tienen la posibilidad de invertir, que generan una atracción y que incluso tienen espaldas para si a una obra le va mal, bancarla. Bueno, en el medio está esto que vos también mencionaste, que es la cultura independiente, que no es estatal, que es privada, pero que a la vez sin un respaldo, sin programas, la supervivencia le cuesta. ¿Es ese el eje donde más hay que poner la mirada? No sé si es el único, pero no podés ignorarlo de ninguna manera, porque si vos pensás solo en términos de mercado al sector independiente, digo, es mucho más negocio poner una farmacia que un centro cultural. Pierde plata, la gente que lo hace con mucha pasión, lo hace con una vocación social, incluso aunque no esté autopercibida, pero digo, el que abre un teatro, abre un espacio cultural, estamos acá en un espacio cultural, y esta es una ciudad donde todos tenemos la suerte de vivir a 2, 3, 4 cuadras de un espacio, sea público, privado, independiente, donde no solo ver algo, sino aprender algo. La enorme cantidad de gente que toma cursos de lo que sea, que le sirve también para narrarse, para construirse una identidad individual y colectiva. Yo siempre pienso eso, ¿no? En los momentos más importantes de tu vida la cultura está presente. Vos te separás, lo primero que haces, parece un chiste, pero es tomar una clase de guitarra, o ir a o empezar a escribir, o mirar una película, o sea, porque en definitiva cuando vos tenés cualquiera de esas experiencias culturales, lo que tenés es un mundo de posibilidades que además dialoga con tu propio mundo.
para hacerla corta, porque soy, como ves, larguero, te diría sí, hay que apoyar a la cultura independiente. Y la verdad es que eso hace un sistema muy robusto que después tiene un impacto enorme que muchas veces cuando se dan estas discusiones medio berretas y cortadas a cuchillo quedan dejadas de lado, que es la cantidad de trabajo que genera el sector. En la ciudad de Buenos Aires, si vos tomás todo el tema del sector cultural, más las industrias culturales y creativas, es casi el 10%. Es mucha gente que labura en el sector. A mí me encantaba y sigo haciéndolo ahora cuando me invitan a ir a ver un rodaje, porque vos ves un rodaje de una serie, de una película, y ves no solo a las 3 personas que están en cámara, No, ves es una increíble. enorme cantidad de gente Es que un está detrás, universo. como acá, las personas que están del otro lado del Total. vidrio, que tienen un conocimiento técnico que permiten que esto sea posible. Entonces, me parece que hay el turismo cultural y el impacto que tiene la cultura en la salud, en el envejecimiento saludable, o sea, hay un montón de factores. Y después para mí un debate, ahora que está en discusión a nivel nacional, digo, es como, bueno, corta. Decime 3 países a los que te querés parecer. Y esos 3 países invierten en su cultura. Total. O sea, porque tienen un orgullo que no, de vuelta, no es un orgullo contra otros, sino de, loco, o sea, en nuestra cultura, en nuestra identidad, en nuestras raíces hay una potencia que para mí es la que, incluso, sobre todo en los momentos más complicados, es la que nos va a sostener. La cultura es contracíclica. Si vos analizás las crisis económicas, sociales, políticas, la vuelta a la democracia, por ejemplo, es una primavera cultural. Hay una explosión cultural. Después del 2001 y al calor de las asambleas populares aparecieron un montón de propuestas que viraron hacia lo cultural o nacieron desde lo cultural. Y ahora yo creo que va a pasar lo mismo en este contexto. Entonces, no es que se va a morir toda la cultura, porque la cultura, dicho así, parece que no estoy de acuerdo con que el Estado esté presente. La cultura no depende del Estado para existir, pero es muy necesaria para prender ese fueguito y acompañarlo y tener después ese impacto enorme que tiene en tantos aspectos. Chicas, Pensaba también el rol de la sociedad. Uno de afuera siente que somos una sociedad que consume mucha cultura, ya sea la más comercial como la más independiente. ¿Qué absorbiste vos de la función pública de eso y qué notas de nuestra sociedad? Yo lo que absorbí fue como la locura que es esta ciudad en términos culturales. Y eso, los que tenemos la suerte de viajar o haber viajado de vez en cuando... es una demencia Buenos Aires. No existe, o sea, no existe un lugar que tenga... El otro día cenaba con un catalán que tiene una empresa cultural gigante en Barcelona. Me dice, mira, yo no vengo hace 10 años, la ciudad, esto, lo otro, veo más gente en calle, me plantea, porque la situación social es tremenda, pero me dice, lo que es de locos es que, como la vida cultural que tienen. Fui a ver una obra de teatro el lunes, el martes, o sea, todas buenísimas, después fuimos acá, allá. Realmente esta ciudad tiene un dinamismo cultural fenomenal. La otra cosa, yo lo hago, digo, de estar siempre en la calle, ¿no? Y es como una superposición de capas, digo, no es que una generación desplaza a la anterior, sino que conviven. El under como concepto, la cultura emergente, siempre está pasando algo nuevo, pero a la vez, el otro día me encontraba, por ejemplo, con Fernando Noy en un evento vinculado a las artes visuales, se puso a recitar y era estar en el paracultural, ¿viste? O sea, como con Batato Barea, ¿viste? O sea, Sí. y lo que digo con esto es que hay una influencia cruzada y constante que se da en ese caldo de salir, de ir. La noche también tiene mucho que ver con nuestra cultura y lo que pasó con la noche post pandemia en esta ciudad es una locura. Yo junté varias veces a todas las fiestas nuevas para decirles, ustedes son parte de la cultura de Buenos Aires, el ministerio está para ayudarlos, tienen un quilombo con alguna otra área, o sea, porque esa circulación es clave para un pibe, una piba que sale, que se encuentra, que se estimula, que escucha algo, una banda o un DJ, y se pone a crear y hacer, o que encuentra ahí una respuesta a algo que no encuentra en otro lado, ¿no? Así que diría que es una ciudad completamente demente en términos culturales, polifacética. Y bueno, nada, yo traté de estar presente, por eso también ahora lo sigo haciendo en redes, digo, recomendando lugares y propuestas, etcétera, porque me siento como muy egoísta teniendo toda esa data y no haciéndola circular. Hay lugares que, yo le decía el otro día a Lea Di Giovanni, Local Support cumplió 10 años, por ejemplo, que es un espacio cultural, gastronómico que está en Palermo. Y yo estoy seguro que en 20 años van a escribir de ahí como se escribía de La Perla, digamos. O sea, en el baño de La Perla compusiste la balsa, ¿entendés? Como porque son lugares de contagio en el mejor de los sentidos, de polinización cruzada, de eso. Y
hay que prestarle atención y animarse a que pasen cosas, me parece. Y en esta, que no lo defino yo, el propio gobierno lo define como una batalla cultural, de hecho estuvimos hablando acá la semana pasada sobre esto. Hay algo que yo me pregunto y es que como las sociedades van cambiando, si es que tomamos la forma en la que votan o cómo se generan mayorías, como un cambio, muchas veces no necesariamente lo es, pero a mí me da la sensación de que la cultura siempre es progresista. Sí. O que el público, el que consume la mayor parte de la cultura es progresista. ¿Es muy de nicho este pensamiento que tengo o no? Yo creo que la autopercepción de la cultura tiene ciertamente algo de progresismo acá y en todo el mundo, digamos, no. Pero en cualquier caso, yo te lo plantearía de otro modo, porque no podemos escapar también de los usos y abusos de las batallas culturales de estos años. Digo, para mí, no estoy de acuerdo con Milei, tampoco estoy de acuerdo con el pico máximo del kirchnerismo cultural, si querés, en términos de. Me parece bien que el proyecto político haya tenido una vocación hacia el sector, incluso en muchos casos basada en hechos concretos, ¿no? No leyes y otras cuestiones, incluso presupuesto para el sector. Lo que me parece mal es que para mí la cultura, por definición, tiene que ser ajena a cualquier gobierno de turno, más allá de las afinidades individuales que puedan tener. Yo, de hecho, hice a propósito, porque me parecía clave, de una bandera de pensar a la cultura por encima de cualquier grieta, digamos, ¿no? Imagínate que como ministro no es que diferenciaba con quién me juntaba en función de sus preferencias políticas, cosa que me parece absurdo. Pero de alguna manera gusto más de artistas que están en la vereda de enfrente de cualquier gobierno, porque me parece que tienen un rol que Sí, requiere, interpelar el poder. que requiere cierta Está bien, distancia. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué veo hoy? Hay un problema de una crisis de narrativa en el sector cultural. Yo creo que de alguna manera como que caímos, me siento parte de eso, digo, por más que yo no soy artista, pero en una trampa donde el gobierno actual lo quiere llevar, que es esta idea de una batalla cultural, blanco-negro, etcétera. Y creo que esa crisis narrativa tiene que ver con que, de alguna manera, el sector cultural es muy endogámico. O sea, entre personas que estamos en la cultura, si decimos, che, la cultura es importante, estamos todos de acuerdo, ¿no? Y sí, estamos todos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, para la persona que está esperando el colectivo, ¿es importante? ¿O cómo? Y sí lo es, está bien. ¿Y entonces cómo hacemos para que...? Importante es una palabra muy imprecisa. La pregunta bien, relevante. Si es prioritario. Pero para mí es una cuestión de narrar. Si vos no narrás, sos narrado, digamos. Y siento que en los últimos años se perdió mucho tiempo con una idea de blanco-negro, también en otro sentido, que para mí hoy hay una oportunidad de construir un relato en términos culturales al margen de las propuestas políticas, que no tiene que ver con que las personas que están en el campo cultural puedan tener sus preferencias políticas y manifestarlas, que por supuesto tienen toda la libertad de hacerlo. Pero hay algo de explicar por qué la cultura es relevante, que me parece que en un punto casi que hay que ignorar esa provocación constante de la batalla cultural. Porque es un gobierno también que está organizado en función de eso, de ir buscando provocaciones diarias para ver qué pica y llevarse después la conversación pública en una dirección por los fines después que persiguen ellos, ¿no? Entonces siento que el sector cultural terminó siendo presa fácil de eso en un punto por la ausencia de esa narrativa. No sé si se entiende la... Sí. Igual yo lo pensaba... o sea, naturalmente estaba muy inserto en la coyuntura, pero después como mientras te escuchaba iba pensando y lo pensaba como a lo largo de la historia. No es que los grandes procesos... conservadores, de derecha, llamémoslo, cada uno utiliza la definición que quiera, pero digo, no es que el franquismo dejó grandes autores y grandes obras literarias y grandes películas, el nazismo, ¿entendés? O el estalinismo, digo. Pero igual no estamos comparando eso. No. Pero lo que digo es que me empecé a preguntar, es como, siento que los sectores más conservadores o en el mapa político más tradicional, para que las personas lo entiendan, más allá de que todo es más complejo, de derecha, como que no ponen no ponen un foco en esa batalla cultural que es la cultura en sí misma. Por ahí estoy equivocado, ¿eh? Claro. Lo ves como una novedad, dirías, entonces. No, es que me parece que este gobierno tampoco lo está haciendo. Este gobierno está haciendo una batalla cultural que es otra cosa, que es que lo que vos decías, la narrativa más en redes sociales, pero no es que está diciendo, che, ahora vamos a filmar, vamos a agarrar el Inca
y vamos a poner a Santiago Oría al película de frente y criptomoneda. vamos a hacer, claro, ¿entendés? Como que entiendo que como que son fierros que no usa, para decirlo de manera... Yo no sé si no es por el momento, digo, no, a mí no me gusta en general, digo, el Estado pensando que puede usar esos fierros de ninguna manera. Prefiero que esté al margen y que después surja lo que el sector quiera hacer con los recursos. No lo sé. Yo veo o sea, claramente es un populismo de derecha, digamos, en los términos en los que se define el populismo, como yo siento, esta es una opinión personal, que el kirchnerismo era o es un populismo de izquierda, digamos, ¿no? Puedo sentirme más afín a sensibilidades, digamos, pero no dejo de percibir ahí ya desde la cultura siento un cierto riesgo en cualquiera que quiera acercarse con una intencionalidad al sector. Nadie igual, digo, en términos políticos, yo estuve en política hasta diciembre, digo, nadie se chupa el dedo. O sea, Total. claramente si haces una buena gestión, estás buscando, entre otras cosas también, tener más cercanía, más afinidad, etcétera. Pero partís de hacer una buena gestión. Yo no sé qué va a pasar con el gobierno, pero lo que digo es, veo como parte de un pensamiento, esta idea de ir tirando a ver trampitas, a ver si pica, y siento que el sector a veces se equivoca cayendo en esa trampa, y me parece que esa energía habría que ponerla en construir algo diferente, que es, no sé, digo, si tuviera la posta, Claro. Pero yo, por ejemplo, me estoy juntando con personas del campo cultural, más en privado, formato cena, etcétera, a pensar al margen de la coyuntura, que no quiere decir como fingir demencia, sino pensar que hay un futuro como lo va a haber sin ninguna duda, y bueno, el sector cultural tiene algo para decir, y lo va a decir en la medida que se organice. Ahora, ¿te da cierto temor las consecuencias que puedan haber? Porque uno siempre piensa con los cambios de gestión que muchas cosas buenas se van, ¿no? ¿Qué puede pasar con un gobierno que yo los escuchaba y digo, no termino de entender si no le importa, si realmente es ignorante con el tema, si desprecia la cultura? No termino de poder encasillarlo, pero sí pienso que por cualquiera de esas razones, si se abandona, después cómo se recupera eso. Sí, no, es cierto lo que decís. Yo creo que en realidad no hay un tema con la cultura, sino más bien una mirada del Estado, como lo ha manifestado el propio presidente. Digo, prefieren que no haya Estado o en una versión tan mínima del Estado con la cual yo no concuerdo. Digo. Entonces ahí cae en la volada la idea de que la cultura tiene que ser subsidiada, acompañada, financiada, o en mi caso yo lo pienso como una inversión. Ese temor, ¿yo por qué no lo tengo? O sea, sí lo tengo en términos individuales por un montón de proyectos que probablemente van a sufrir en términos de no recibir un acompañamiento. Pero no lo tengo porque siento que la cultura es como mucho más potente que cualquier gobierno. Y lo viví en todos estos años. Tampoco hubo en la historia de la cultura argentina siempre gobiernos que estuvieron muy presentes. Y la cultura siguió adelante. Porque hay una pulsión por hacer en cualquier artista que existe más allá de cuando, es como, lo digo, parece como un eslogan, pero digo, cuando no te queda nada, te queda la cultura. Entonces, a mí me parece que siempre va a tener un rol en el eventual proceso de reconstrucción que surja. Y a la vez yo tenía una mirada muy crítica también de como el herramental estatal público de las políticas culturales. Trabajé en armar una propuesta alternativa, que había reformas importantes a la forma en la que trabaja el Estado argentino en el sector cultural. En nuestro caso, era un Estado que se proponía seguir acompañando al sector, pero hacerlo de una manera, entendíamos nosotros, que era una manera más eficaz en lograr el desarrollo del sector cultural, con una mirada federal, digo, con un montón de temas que estuvimos trabajando durante bastante tiempo, y bueno, después las cosas fueron para otro lado, pero por eso digo, criticarlo de ahora tampoco quiere decir adherir necesariamente a lo que existía. Total. Yo creo que ahí hay también algo pero no tiene que ver con como criticarlo de atrás, sino más bien yo tengo una mirada siempre para adelante y siento que el sector tiene una potencia fenomenal. Ahora, ¿por dónde pasa lo que viene para mí? Pasa por romper las barreras por disciplina, pasa por dejarse contagiar de lo nuevo, pasa por cruzar generaciones, pasa por, bueno, de nuevo lo interdisciplinario, por
tomar la calle en el mejor de los sentidos, o sea, pensar a la calle como una plataforma y un lugar en el cual hacer cultura y conectar con otras personas. Eso, pasa y a la vez pasa por estar las personas muy curiosas y atentas a lo que está sucediendo y uniendo puntos. Quique, una de las discusiones que se dio, digamos, como se usó al Inca como centro, digamos, de debate, pero no fue el único, que es esta idea de que si el Estado va a invertir en cultura, que esa inversión debería ser en procesos que tengan algún tipo de evolución de algo asimilable al éxito. Que eso sabemos que es el éxito, ¿no? Es muy impalpable, total. Digo, se usó el Inca, pero no solo en el Inca. Yo personalmente tengo muchos amigos en el universo del teatro, tanto actores como directores, dramaturgos, incluso responsables de teatro. Y efectivamente hay gente que es súper talentosa, que hace cosas que están copadísimas, y vos vas y literalmente son 40 personas. Y esto es como... financieramente es insostenible. Entonces la pregunta ahí, saliendo de la narrativa más superflua de no hay que medirse así, como ¿cuáles deberían ser los criterios a medir? Digamos, los recursos son limitados, quiero apoyar cultura. ¿Cuáles deberían ser los criterios? Es decir, ¿cómo utilizo esos recursos? Vuelvo a lo anterior, o sea, para mí hay que entender que si no hay un Estado acompañando y permitiendo que se desarrollen determinados, llamémoslo, contenidos culturales, nos empobrecemos, porque el mercado por sí mismo no va a salir a buscar un montón de contenidos que por ahí son alternativos, que hablan de historias que las marcas no quieren apoyar por determinadas razones, y esa pobreza nos empobrece como sociedad, y paradójicamente nos empobrece como país, y de alguna manera termina afectando lo que se supone que uno quiere hacer quitándole esos recursos, ¿no? Digo, ahí hay una paradoja. Entonces, por un lado, se justifica porque vos lo que haces es lograr mayor diversidad cultural gracias a eso. Ahora, sí es cierto que, sobre todo recibiendo fondos públicos, vos tenés una responsabilidad adicional. No da lo mismo, no sé, el teatro independiente, una sala que, yo te digo, 2 salas iguales, ¿no? Sí. Una abre 2 veces por semana o 1 vez por semana, no tiene una coherencia en la programación, es un Zoom, viste, que uno alquila y lo usa para cualquier cosa. Vas a la esquina, no sé, al comercio de barrio y no saben que hace 10 años tienen un teatro enfrente. Otra sala que tiene las mismas características, pero hace un festival en la plaza, va a tocarle el timbre a la escuela para que venga a ver las obras. Tiene más allá de si el éxito es comercial o no, hay un valor social en esa segunda sala que por ahí la primera no lo tiene. Y esos criterios más sofisticados no están presentes en la forma en la que se evalúa la cultura. Por eso, insisto en esto, la variable no puede ser exclusivamente la del mercado, o no debiera ser, porque en todo caso, para mí el Inca, hay 2 Incas, digo, hace uno, si querés, más comercial, donde el objetivo es generar laburo y hacer grandes producciones, que no está mal, y está al revés, está bien, mucha gente tiene la posibilidad de trabajar en eso. En la ciudad hay un sistema de incentivos para que vengan producciones internacionales de la mano de productoras locales, porque hay toda una transferencia de conocimiento que se da ahí, y hace otro que financie los contenidos que nadie va a financiar. Y a esa gente sí también enseñale, acompañale, etcétera, a que no termine en la producción de ese material su trabajo, porque hay una distribución, hay una formación de públicos, claro. Bueno, está bien, es para 10 personas tu película, pero ¿dónde están esas 10? Vamos a buscarlas, o sea, vamos a ir a las escuelas, vamos a hacer un programa en los barrios, te voy a acompañar también para eso, digo, pero ¿cómo hago para conectar? Porque finalmente a cualquier artista lo que le gusta y le interesa, obviamente, es que su obra tenga una audiencia, ¿no? Entonces, creo que sí hay un problema en que si vos solamente pones el foco en la producción y no en los otros eslabones de la cadena de valor que tienen que ver con la distribución, con la formación de audiencias, te quedás con que la chicana fácil de hacer un montón de películas que no va a ver nadie, digamos, ¿no? Entonces, por ahí hay 10 de esas películas que las juntás y armás un festival sobre una temática específica, las haces rotar por espacios como este, no sé, de vuelta. La ciudad tiene un programa de apoyo económico que se llama Mecenazgo. Armamos un ciclo de cine mecenazgo para que todas esas películas tuvieran una rotación por los barrios. Y no es que vas a cambiar la historia, pero está buenísimo que un montón de gente tenga la oportunidad de ver películas que se hicieron con apoyo público, que tienen un retorno a la inversión
en el trabajo que generan y todo, pero además hay una mirada a la formación de audiencias. Creo que estos debates, tan cortados a cuchillo como los que propone esta famosa batalla cultural, en realidad obturan la posibilidad de tener discusiones más interesantes. Que es, bueno, dale, estamos de acuerdo en que vamos a acompañar. Bueno, ahora veamos cómo lo hacemos para que funcione bien y efectivamente tenga un sentido. En términos sociales no hablo entonces solamente económicos. Términos financieros, sí. claro. Me voy por otro lado, pero me interesaba también el cambio en la forma de consumir y también de producir cultura con las redes sociales, con nuevas plataformas, que vos debes haber visto también una transición ahí, digo, con lo bueno y con lo malo, ¿qué lees de todo eso? Yo soy optimista por naturaleza. ¿Por qué? Porque elijo creer. El programa incorrecto. Elijo creer. Termina mal. Vivo con una copa de vino encima y entonces eso me lleva. Nico también. Voy surfeando la realidad. No, soy optimista en el sentido de que nada, me gusta y me emociona como la creación. Sí es cierto que esta es una etapa como de capitalismo tardío y de autoexplotación. Yo estoy ahí haciendo mis videos en Instagram, como acá estoy como Bart golpeándome ¿viste? Con la olla en la cabeza diciendo llamo la atención a ver si alguien, para que en algún momento, porque también hay, además del propósito de quiero compartir lo que conozco, hay una idea de, bueno, me voy a reconstruir con una marca personal por fuera de cualquier laburo, para qué sé yo, en unos años esto, alguna chaucha tire para este lado también, ¿no? O sea, sirva de algo. Pero sí es cierto, por un lado, que la tecnología bajó tanto el costo de entrada que hoy cualquier persona tiene la posibilidad de ser creadora de contenido. Y a mí eso me parece positivo. Más allá obviamente, la asimetría que hay con las plataformas, digamos, ¿no? Muy pocas personas pueden vivir de YouTube y estamos todos alimentando TikTok, YouTube, lo que sea, ¿no? Pero ahí hay algo que en sí mismo, en esa rueda, yo le veo de interés. Este verano, que yo me tomé unos meses de parate porque necesitaba como un reset. Estuvimos con mi familia en Miramar, y además de leer, escribir, etcétera, y pasar tiempo con mi familia, una de las cosas que hice fue cocinar mucho. Y claro, el algoritmo al toque me detectó y me empezó a tirar gente que cocina. Y yo miraba y decía, increíble, boludo. Es una locura la cantidad de gente que tiene 500.000, 1.000.000 de seguidores que yo no sabía que existían y que están ahí cocinando, se los ve bien, por ahí ya a esa altura hay un ingreso, le das trabajo, le das trabajo a otras personas. Está bien iluminado, que no es un celular, sino que por ahí hasta tiene un camarógrafo. Por eso, pero en ese proceso creo que hay algo interesante. No es que prefiero que haya otros laburos, sí, pero hay algo en un país de buscas como es de gente que va para adelante, que hace, que dice, bueno, dale, prende, vamos, voy a contar esta historia. Hay mucho de pulsión personal de yo quiero contar una historia. Y son las personas a los que les va bien, son finalmente los que cuentan una historia que está buena, que es original, que es interesante. Entonces, ahí, por eso, yo trato de estar como muy viendo qué pasa, porque incluso, sobre todo de las cosas que no conozco, las que me incomodan son las más, donde trato de ir a ver, bueno, ¿y acá qué onda? O sea, porque ahí hay como pistas de lo que va a pasar, ¿no? Y yo siento que el sector en particular, si uno ve la transformación del mundo de la música en los últimos años, fue pero fenomenal. Y creo que hay lecciones ahí que se pueden aplicar a otros sectores, ¿no? En música pasamos del físico, bueno, ahora vuelve el vinilo, pero pasamos del físico a Spotify, a la posibilidad de que cualquiera, hoy ni hablar de lo que es la inteligencia artificial, que no entramos ahí, pero yo estoy como con la cabeza volada, la uso mucho porque no me quiero quedar afuera y quiero entender qué pasa. Y en lo que escribo y comento muchas veces aparece la inteligencia artificial. De vuelta optimista, creo que es como una herramienta o un copiloto, no alguien que nos va a reemplazar. Pero, ¿qué haría yo en este momento? Estaría masivamente haciendo que la gente la use, practique, porque si no es como una nueva alfabetización que uno se queda afuera, ¿no? Entonces, eso, veo como un cambio cada vez más veloz y a la vez una esencia que es la que permanece, que es las ganas de contar algo y de hacerlo de una manera poética, que emocione, que eso para mí es un núcleo duro que es irreemplazable. Y después tenés muchas herramientas a disposición para poder plasmarlo, ¿no? Creo que Argentina tiene una oportunidad fronteras afuera, eventualmente no para todo el mundo, pero me parece que la música también lo demostró, ¿no? Un Duki haciendo el Bernabéu, Bizarrap en Coachella, o con Shakira. Por supuesto no todo el mundo va a ser ni Duki ni Bizarrap en términos de impacto, pero hay algo de, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos fútbol, tenemos
pero también tenemos un talento fenomenal que a veces combina bien y genera desarrollo, genera trabajo. Publicidad, por ejemplo, es un sector que es pura creatividad y Argentina es potencia. Hace como 20 años que estamos número entre 3 y 6 del mundo. Y la verdad que no es un lugar que ocupemos como país. Nosotros somos mitad de tabla para abajo, lamentablemente, en índice de desarrollo humano, etc. Entonces ahí hay algo que a mí me llama la atención, que digo, bueno, ¿y acá qué hay? ¿Y de qué manera esto se puede usar como algo que tire para que más gente pueda ser parte, pueda trabajar, pueda aprovechar su talento para vivir de lo que le gusta o para generar proyectos que sean transformadores? Y hay ejemplos, no sé, Fuerza Bruta girando por el mundo. Total. Y tantos otros, ¿no? La última, al menos de mi parte, Quique, que va a ser como la más luminosa de las preguntas. Que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, que resulta increíble y cuando te vinculás con personas que no conocen Buenos Aires, que vienen a Buenos Aires, esta cosa de lo que decía recién, tenés un centro cultural cada 4 cuadras, medio que no importa en qué barrio vivas, habrá algún barrio en el que lo tenés a 10, pero... Obras increíbles, no te alcanza el tiempo para ver todas las obras. La cantidad de teatros que tenés, la cantidad de librerías que tenés, la cantidad de música en vivo que tenés, la cantidad de propuestas que tenés un miércoles a las 2 de la mañana. Cuando te tocó estar a cargo de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, ¿con cuál de todas esas cosas flasheaste más? Que dijiste, boludo, esto no existe. Tipo, esto es Buenos Aires. Es difícil porque uno espera y es como una cosa. Yo al principio, ya al toque dije, no esperen de mí que sepa de todo, ¿viste? Yo no puedo saber de ópera, de artes visuales, de teatro independiente sí traté de estar como muy presente en todo lo que pasaba, y algo que creo que fue bastante distintivo fue salir del corralito de lo que hace el propio Ministerio de Cultura de la ciudad, que es mucho. Entonces hay una trampa, si querés, que es, bueno, yo me puedo quedar 4 años, yo estuve 6, pero digo, podría haberme quedado los 6 años caminando por los bordes del imperio, ¿viste? Entonces voy de la usina al Recoleta, al Centro Cultural San Martín, al Museo Moderno, y nunca se acaba porque es infinito. El propio ministerio hace más de 600 actividades por semana, pero me parecía que era un gesto importante nombrar a la cultura independiente y estar presente, ponerle el cuerpo, ir a estrenos que no eran nuestros, ir a muestras, etc. Me cuesta decirte con cuál, yo te puedo decir las que más me gustan. A mí me gusta mucho el teatro, desde siempre, y entonces disfruté mucho, era como, me pagan para esto, o sea, wow. ¿Saben que me pagan por esto? Claro, que no se den cuenta que me están pagando para venir a ver teatro. La parte plomo era que ahora lo disfruto mucho, que voy a lugares donde no tengo que hablar todo el tiempo, no tengo que inaugurar cosas ni nada. A mí me gustó mucho como el teatro independiente. La noche no la pude vivir tan a pleno como me hubiera gustado porque estoy más grande, tengo hijas chicas, etcétera, pero traté de frecuentarla y sigo como muy activo en la medida de lo posible, y ahí también hay otra clave para mí de época. Es infinita la cantidad de fiestas que hay. Digo, Brecht, obvio, Polenta, digo, como uno habla de las más mainstream, pero hay por lo menos 20 que les puedo nombrar. Yo recomiendo cada tanto fiestas y todo, y cada una con un recorte diferente, con una propuesta. El otro día fui a Deseo, que es un espacio nuevo en Paternal, que es una bomba, a una fiesta que se llama Solar, de día, un domingo, reventado de deseo de gente. Ellos tienen una lucarna enorme que entra a la luz del día, y era rarísimo estar bailando con gente de día. Entonces, eso es como, para mí las escénicas tienen una potencia fenomenal, pero que después se derraman en todas las direcciones. Digo escénicas porque tenés la danza, tenés la performance, etc. Después, como es muy loco en el día a día de mi trabajo en ese momento, pasar de una sala recontra independiente de 40 butacas al Teatro Colón, a ver una ópera gigantesca y tener que cambiarme en un auto, como un Superman, ¿viste? Porque tenías que ponerte el traje. No da que vaya con la remera de Batman al Colón. Bueno, el homenaje que hicimos a Charlie cuando cumplió los 70, que fue increíble porque el mismo día del cumpleaños nosotros teníamos a Fito en el Colón, homenajeando a Charly García con toda la orquesta del Colón, y en el CCK estaba Charly, que lo habían anunciado al toque, con una banda, etcétera. Fue como, creo que la última vez que se presentó en público. Sí. Y yo dije, no, bueno, y en las redes era River Boca, ¿viste? Como, ¿a dónde vas? Y yo me acuerdo que me fui en bici a estas bicis públicas, de traje además, porque iba al Colón, y en lugar de parar en el Colón, seguí para el CCK,
entré corriendo, lo llamé a Tristán, con quien tenía siempre una buena relación, Tristán Bauer, y le digo, saquémonos una foto juntos y rompamos esta boludez, ¿no? Y nos sacamos, así estamos en el pasillo, como tuc, y el tuit decía, hoy todo el país celebra a Charly García, qué sé yo, para mí es un gesto del poder que tiene la cultura, porque aparte fue como, todo el mundo dijo, buenísimo, sí, qué mierda estamos discutiendo a Charly García, tipo, tironeándose al pobre Charly. Es un flash, es muy difícil decir cuál, porque también vas al circuito de artes visuales, ahí levantás una piedra y una galería, empieza Arteba el miércoles, pero a la vez en simultáneo sale AFER, que es una feria que es como el off Arteba, tomaron la vieja Galería Larreta que está en Florida, casi Plaza San Martín, que fue en diagonal a lo que fue el Ditela y que en los 60, 70 fue como un epicentro cultural. Vinieron un montón de galerías nuevas, tomaron la Galería Larreta y ahora lo van a hacer como un espacio cultural, porque no lo anunciaron, y estuvieron haciendo asados de obra para presentarlo. Pero ¿qué digo con esto? Cualquier sector tiene un dinamismo que es una locura, y que trasciende además lo estrictamente cultural, la gastronomía de esta ciudad. O sea, hoy espacios nuevos que aparecen con cocineras jóvenes que van y hacen, y te hacen una propuesta re loca en la calle, y lo menciono porque hace a esa circulación y que, nada, es como un componente clave que lamentablemente no lo ves incluso en otras ciudades del país. O sea, sí hay una escena cultural potente en Córdoba, muy golpeada en Rosario, pero en Rosario también, Mendoza, Mar del Plata, pero como esto, no existe. Quique, este programa, ahora viene la pregunta más oscura, bueno, venimos de la más luminosa, se llama Esto termina mal y siempre les pedimos a nuestros invitadas que nos cuenten algo que haya terminado mal. Bueno, afuera de algún mal viaje que todos hemos tenido esa experiencia. Sí. Que acá estoy, así que no terminó mal. Pero fue interesante enfrentarse a eso alguna vez. No, qué sé yo, para mí, yo tenía, obviamente, si bien estoy muy contento con mi presente, y realmente agradecido a la vida por las oportunidades que me dio, y estoy re contento con todo lo que está pasando ahora, que hay algunas cosas que hago en redes, digo, he abogadro en todo, por si alguien está mirando, para Instagram, YouTube, etcétera, digo, pero más allá de lo que hay en redes, después yo estoy en un montón de proyectos que no están en redes, porque uno no cuenta todo el tiempo, tipo Truman Show. Estoy recopado con todo eso, pero algo que salió mal es que yo le invertí una energía y una pasión al proyecto político en el que estaba, y eso salió mal. ¿Querías ministro de Cultura de la Nación, Quique? La verdad es que no quería, ahora lo sé. Terapia mediante, lo sentía, porque yo fui viceministro, digo, y realmente es mucho más interesante el Ministerio de Cultura de la ciudad que el de la Nación en términos de lo que te pasa en el día a día. Sí. Había algo de propósito, de vocación pública, que yo la tengo, digamos, y de pensar que la cultura podía ser un factor clave en la transformación del país. No se dio, eso terminó mal, a mí, la chiquita terminó bien, si querés, pero terminó mal. Enrique Abogadro pasó por Esto termina mal. Gracias por haber venido. A ustedes, un placer y felicitaciones. Nada, está súper. Salvo que ahí hay unos sifones que parecía que me iban a dar un vermú y nunca vino. No, ¿sabés qué es lo que pasa? Te voy a decir algo claro. Los lunes no tenemos barra, los jueves. Ah, bueno, me invitaste el día equivocado. Sí. En cualquier caso, felicitaciones, y me parece buenísimo que estén acá explorando este campo que es clave y que en definitiva es por donde hoy pasa la conversación. Así que felicitaciones. Ahora tenemos que competir. Bueno, y vean Picnic Extraterrestre. Es mucho mejor. Todo el chivo teje. No, de ninguna manera. Para mí es... Y de hecho, no sé cómo hacen ustedes el consumo actual, pero yo voy haciendo zapping. Sí, de todo. De pim. Me bajo cosas que me gusta ver y las veo tranquilo después. Así que, nada, están en el menú. Ahí estamos. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Ya volvemos,